Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy acompañado hoy con el maestro Ricardo Medina. Y bueno, pues ya estamos hablando del significado de todo lo que es la vestidura sacerdotal que vemos ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bueno, hemos introducido un poquito el concepto de sacerdocio, ¿verdad? Que es muy importante porque todos, lo hemos visto, somos reyes y sacerdotes. Así es. Entonces ahorita ya no nos vestimos como ellos en lo natural, pero eso no quiere decir que en lo espiritual no hay esta vestidura. Así es. Que se tiene que ver, que el diablo ve, que Dios ve, pero que ya a nosotros ya no nos vestimos como esto, porque ya no hay necesidad. Las cosas pasaron de lo natural a lo sobrenatural. Así es. Pero lo que es interesante es que podemos ver en las vestiduras antiguas todo lo que hoy no se ve. Y poder entender realmente qué es la vida de un creyente. Y efectivamente, y por eso mismo, pastor, porque lo que antes se veía y hoy no se ve, es que tenemos que regresar al Antiguo Testamento para poder ver esas figuras, esos tipos que en ese entonces se veían físicamente, pero hoy espiritualmente también son los mismos. Es igual. Entonces, ¿cómo podemos conocer hoy lo que es espiritual si no conocemos primero lo que fue visible? Y la Escritura sí lo dice. Exacto. Que todo lo del Antiguo Testamento no son más que figuras, son imágenes de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Exacto. Y hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros el programa pasado dijimos que para que pudieran servir los sacerdotes necesitaban tres características. Tenían que ser ungidos, el sacerdote, consagrado y santificado. Ahora, aquí quisiera tocar un poquito acerca del significado de ungir, pastor. Porque creo que no nos queda muy claro esa parte y por eso no servimos de esa manera, ¿no? Fíjate, en el hebreo la palabra ungir es la palabra yadam. Y yad significa mano. Entonces, yadam significa imponer las manos. Aquí necesitamos tener mucho cuidado de quién nos impone manos. Por supuesto. Porque esa imposición de manos, la misma palabra lo dice, imponer. Cuando somos ungidos y alguien impone sus manos, nos va a poner encima algo. Claro. Pero, ¿cómo está esa persona que impone manos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa tipo persona? De unción? ¿Qué te va a ungir o con qué te va a ungir, no? Exacto. Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese aspecto, en cuanto a la unción. Y también estar seguro que esta persona tiene unción. Exacto. Sí, es importante. Porque podemos caer en algo muy religioso. Me pusieron las manos, pero no había unción. Exacto. Sí. No, es lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que está dentro de ti por la imposición de mis manos. Así es. Algo le transmitió. Claro. ¿Qué le transmitió? Esa unción. Y realmente cuando nos ungen, ungir es la palabra en griego Cristo. Porque Cristo no es un nombre propio, es un título, es el ungido. Entonces, cuando nos imponen manos, lo que están haciendo es poner encima de nosotros a Cristo. El sacerdocio de Cristo. Exactamente. Claro. Ese sacerdocio que es para siempre, que viene de Melquisedec. Porque el otro fue arónico. Sí, claro. Ese terminó. Pero ahora el que es para siempre es el que tomó Jesucristo. Así es. Es importante. Eso es lo que en un momento dado, al ser ungidos, nos están transmitiendo. Es el ungido de Dios en nosotros para poder trabajar y poder actuar. Ahora, Aarón, una vez que fue ungido, ya estaba representando a Jesús, pastor. Por eso decimos que todo apunta a Jesucristo. Sí, por supuesto. En el Antiguo Testamento todo. Cuando vimos o hablamos acerca de los tabernáculos, vimos también que el tabernáculo en el desierto, todo apuntaba a Jesucristo. Todo. Todos los accesorios, el mismo templo, todo apuntaba a Jesucristo. Claro. Aquí no deja de ser igual. Aarón estaba haciendo una representación de Jesús como el sumo sacerdote. La Biblia dice que hoy es nuestro sumo sacerdote. Ahora, mientras que sus hijos estaban haciendo una representación de lo que es la congregación hoy. Claro. Eso está representando los sacerdotes
a la congregación, el sumo sacerdote Aarón a Jesucristo. Y Ujú. vuelve a hacer lo mismo. Claro. Es la cabeza y el cuerpo de Cristo en Amén. los sacerdotes. Ahora, la palabra sacerdote que Ujú. decíamos en el Sí. en el primer programa. Esta palabra viene del latín y la palabra es pontifex. Ujú. ¿Pero qué significa pontifex? Es pontífice en español. Puente. Es un puente, es un constructor de puentes. Entonces, Exacto. los sacerdotes, ¿qué eran? Constructores de puentes entre el pueblo y Y Dios. Dios, claro. Y hoy somos lo mismo, pastor. Sí. Somos constructores de puentes porque somos sacerdotes en nuestro hogar primero. Claro. Somos unos constructores de un puente que va a conectar nuestra familia con Dios. Y eso es lo que significa en la palabra sacerdocio, constructor de puentes. Bien entendido que no vamos a cobrar para Exacto, pasar no hay de un peaje, lado a otro. no hay No hay tarifa. peaje. Entonces, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A construir puentes Claro. entre Conectar. los hombres. Conéctame con los hombres. Ujú. Eso es lo que nos está diciendo Dios Sí. con ese llamado que nos ha hecho y con ese ministerio que nos ha sido dado. Es lo que dice 2 Corintios 5, Ujú. que Dios nos ha dado el ministerio de la De la reconciliación. reconciliación, exactamente. Es lo mismo. ¿Y qué vino a hacer Jesús A reconciliar el mundo con Dios. con Dios? ¿Y qué nos dijo Jesús que hiciéramos? Lo mismo. Lo mismo, reconciliar. Pero, a ver, desde el principio nos estaba dando Dios las herramientas Sí. y el significado. Claro. Cuando nosotros estudiamos la Escritura de esta manera, nos damos cuenta de cómo Dios desde el principio nos está hablando. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como decías el programa pasado, pastor, Ujú. la palabra de Dios es la misma. No va a cambiar. No va a cambiar. Él no cambia. No. Los tiempos, a lo mejor las modas cambian, Sí, pero Él no. pero Él no. Y lo que Él dijo será siempre lo mismo. Es que algo eterno no es capaz de cambiar, Ujú, sino ujú. perdería su esencia. Su esencia. Claro, Pero con Dios es lo mismo. claro. Ahora fíjate, Aarón antes de empezar a servir a Dios, dice la Escritura que fue lavado. Ujú. Fíjate, Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Sí. Dios cuando establece algo es lo mismo para todos. Ujú. Antes de empezar Jesucristo su ministerio, ¿no fue lavado Claro que con sí. agua Por en el supuesto. Jordán? Por supuesto. Nosotros antes de poder servir en el ministerio, ¿no tendremos que ser lavados En la igual sangre. en las aguas? Sí, sí. El bautismo, Sí, claro. todo se cumple otra vez y Ujú. vuelve a ser lo mismo. Y aquí Dios con sus sacerdotes estaba haciendo lo mismo. Esto es una figura precisamente o una sombra del bautismo bíblico. Claro. Fíjate cómo de cuántas cosas nos habla las vestiduras o las instrucciones de los sacerdotes que Dios dio. Por De supuesto. todo lo que veníamos a hacer en el Nuevo Testamento. Fíjate bien, el agua es un tipo de la palabra de Dios. Sí. Entonces, cuando somos lavados por la palabra. Por la palabra. Efesios 5:26. Sí. Aquí Pablo está hablando de Cristo y de la iglesia. Dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí. Lo que nos lava es la palabra de Claro. Dios. Entonces, si queremos estar, así como nos bañamos diario, Sí. tendríamos que estarnos bañando espiritualmente diario En la palabra. en la palabra. Sí, claro. No Sí. podemos darnos en este tiempo, en esta época, no podemos darnos vacaciones en cuanto a la lectura de la Escritura. No, no, vacaciones espirituales no es posible. No es posible. No, tenemos que mantenernos alimentados Así es. y conectados, porque el mundo está moviendo muchas cosas y no nos quiere. Exactamente. No nos quiere y corremos riesgo. Exacto, a la misma manera que el pueblo judío, tenemos Ujú, nuestros ujú, jebuseos, filisteos, etcétera, Ujú, ujú. igual que ellos, nada más que ya cambiaron un poco de forma, pero no mucho. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue lo mismo. O sea, los ataques vienen siendo los mismos. Exacto. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, no podemos descuidarnos. No, Tenemos que estar empapados de la palabra. ¿Qué es lo Cada vez primero que más. va a salir de nosotros cuando haya una prueba?
Ahí es donde sale el carácter de la persona. Hay Pero, palabra dentro de ti, será lo que salga. sí, Pero si no la hay, ¿qué sale saldrá? maldición, obviamente. Sí, la palabra es bendición. Todo lo que no sale como palabra es Es maldición. maldición, exactamente. Sí. Entonces tenemos que estar cuidadosos de ello. Ahora, la sangre para limpiar o para consagrar tiene un simbolismo. Mira, porque ellos fueron consagrados a Sí. través de unos sacrificios que se hicieron, Sí. y fue consagrado en las vestiduras, o sea, Aarón, sus hijos, el templo, todo fue consagrado para Dios. Y la sangre era una manera de consagrar y de limpiar. Dice, la sangre puesta sobre el lóbulo de la oreja, porque así fueron consagrados Aarón y sus hijos, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Pero ¿qué simbolismo tiene esto? Fíjate, es interesante. Ay, sí. Dice, la sangre puesta sobre el lóbulo de su oreja derecha consagraba los oídos del sacerdote para que pudiera escuchar todo lo que Dios les tenía que decir y ellos pudieran responderle a Dios. Wow. O sea, era una consagración de sus oídos. Pastor, en la actualidad mucha gente no escucha a Dios. No. Quiere decir que no están consagrados sus oídos para escuchar la voz de Dios. Están consagrados para escuchar otra voz. Exacto. Pero no la de Dios. Sí. Y tenemos que consagrar eso. Ahora, la sangre cuando se ponía en el pulgar de la mano derecha, estaba consagrando las manos del sacerdote, del sacerdote para el servicio a Dios. Wow. ¿Y nosotros nos consagramos para servir a Dios? No. Muy raro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Somos mediadores. Sí. Pero sin consagración podremos mediar. No se puede. Ahora, la sangre puesta sobre el pulgar del pie derecho consagraba los pies del sacerdote para un caminar santo delante de Dios. Esto quiere decir que Aarón y sus hijos fueron consagrados completos, pastor. Sí. Todo su cuerpo. Las vestiduras, ellos vestían de lino y lo único que no quedaba cubierto eran las manos y los pies. Claro. Pero todo el cuerpo estaba cubierto de lino. El lino habla de santidad. Sí. Eran santos completamente. Sí. Hoy tendremos que estar vistiéndonos de la misma manera. Claro, en santidad. de santidad. Sí, en claro. santidad. Pero parece que algunos traen parches. O sea, no están completamente santificados. Claro. Ahora, las túnicas, vamos a ver que estaban hechas de una sola pieza. ¿Cómo tendrá Como que la ser? de Jesús, de hecho. Exactamente. Por eso la rifaron y no la rasgaron, Claro. porque era muy valiosa. Sí. Era una prenda muy valiosa. Para aquellos que piensan que Jesús no tenía dinero, No, estaban no. muy equivocados. Se Vestía sabía muy bien. vestir muy bien. Sabía vestir muy bien. Y dinero tenían. Sí, claro. Porque por eso traía un contador atrás de él, ¿no? Por Que supuesto. administraba, bueno, no muy bien No los muy bienes, bien, pero ahí traía estaba. administrador. Había una necesidad Así es. por la abundancia, ¿no? Así es. Pero fíjate, cómo la misma palabra nos está diciendo cómo tenemos que ser nosotros. Sí. Cómo tenemos que servir a Dios. Tenemos que consagrarnos completamente. Nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies para servir a Dios. Claro. Pero no lo hacemos. Incurrimos en ese error, como tú decías, de tanta confiabilidad ya con Dios, que es un pecado. Sí, El pecado de confiabilidad Sí. a Dios no le agrada. No. Empieza a haber ya una supuesta relación muy amigable con Dios y no debería de ser. No en este sentido. Porque Jesús dijo, ustedes ya son mis amigos. Sí. Dios le dijo a Abraham, eres mi amigo. Pero yo diría, eso es con una A mayúscula, que habla de otro nivel de relación. Así es. Sí, no es una amistad de así de cuates. Sí, natural, no. Es una amistad de respeto. Sí, ¿cómo te voy a decir? Y sí, santa, y santificada, limpia. Y sabiendo a quién nos estamos refiriendo. Porque en estas relaciones de amigo entre Jesús y los discípulos, o Jesús y nosotros, y Dios y Abraham, había vida o muerte adentro. Así es, sí. Que es otro nivel de amistad. Ahora, fíjate, ahorita que estás hablando de eso,
había una buena relación entre Moisés y Dios, una excelente relación, Por supuesto. porque Dios dijo que solamente con él hablaba cara a cara. Ujú. Pero cuando falló, Dios fue como tenía que ser y como siempre ha sido. Sí. No pudo entrar a la tierra prometida. No. Yo decía, después de 40 años de estar soportando al pueblo Sí. y que al final no pudiera entrar, pero Dios así es. Es que no es por tus buenas obras que vas a Exacto. entrar. Es por la obediencia Sí, que le tengas claro. a Dios. Moisés desobedeció al final, Sí, sí. ni modo, no Fue entraste. duro. La Ahora, verdad. ¿de qué nos habla de esto? ¿Se perderá o no se perderá la salvación? Claro que Al se final. puede perder. No entró a la tierra prometida. No la pierdes por tus malas obras, No, pero pierdes por una decisión. así es. Así, porque todo es una decisión. Todo es una decisión. La salvación es una decisión. Ujú. Tú decides si quieres ser salvo o no. Exacto, Pero tú también decides si quieres dejar de ser salvo. exacto. Porque no entremos en ese conflicto de que si se pierde o no. Ujú. Tú decides si ya no la quieres. Exacto, Cuando vimos las puertas hablábamos de lo mismo. exactamente. Tú decides si pasas la primera puerta o te quedas afuera o a la mitad o si te sales. Sí, claro. Tú lo decides. Es una decisión personal. Y hay muchos ejemplos de gente que un día dijo, no, yo me regreso a las tinieblas. Y se salieron. Y lo terrible es que ya no hay marcha atrás. Exacto, ya no hay regreso. No, O sea, no es una puerta giratoria. no estamos Es una puerta jugando. donde entras, pero si te sales, tú lo decidiste. Sí, Tú lo decidiste. sí, porque lo haces con conocimiento. Ujú, Por ujú. eso el diablo no se puede salvar. Exacto. Sí, porque él tomó una decisión. Él toma una decisión conociendo todo. Así es. Él sabía perfectamente bien. Ahora, ¿cómo no lo iba a saber si estaba junto a Dios? Por supuesto. Lo sabía de manera muy clara. Sí. Fíjate, Tal vez podemos decir a la gente también, no es porque un día te enojas y que dices a Dios, ya no quiero que te perdiste tu salvación. sí, Tiene no, que ser de corazón y con una acción correspondiente a entregar tu vida a Satanás. así es. De la misma manera que aceptamos ser salvos, ¿no? Exactamente. Fue con el corazón, Exacto. de manera sincera. Sí. Solamente de esa forma puede ser. Ahora, fíjate, aquí quisiera ya, antes de entrar ya a las vestiduras, 4 particularidades del sacerdocio que son importantes. El sacerdote era parte integral del tabernáculo. O sea, no podía faltar. No podía existir el tabernáculo sin un sacerdote. El sacerdote fue establecido por Dios también para cubrir una necesidad del pueblo. ¿Cuál era esa necesidad? Las ofrendas a Dios. Recibir los sacrificios. Los sacerdotes eran los que le decían al pueblo cómo tenían que ofrecer ese sacrificio. Claro. ¿Qué características tenía que tener el sacrificio para que hubiera perdón de parte de Dios? Para eso Dios los puso también. Primero para servirlo a Él. Claro. Pero después también para servir al pueblo. Sí, por supuesto. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Servimos a Dios sirviendo a quién. A la gente, al pueblo. Jesús lo dijo, yo vino no a ser servido, sino a servir. Y dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Y lo mismo quedó para nosotros. Es la misma indicación. Ahora, el sacerdote, como dijimos, pertenecía a una sola familia, que era la familia de Aarón. Y número 4, este privilegio de ser sacerdote solamente se obtenía por nacimiento natural. Ajá. O sea, en esa línea de esa familia, de Aarón. Hoy, por nacimiento natural, pues nosotros estamos fuera, ¿no? Sí. Dice la palabra que todos hemos sido destituidos. Todos. De la gloria de Dios. Sí. Pero por nacimiento espiritual, ya tenemos ese privilegio. Exacto. De poder servir a Dios. Nacimos de nuevo en la familia correcta. Exactamente. Como tú decías, lo que Dios ha dejado al principio, estableció al principio, sigue siendo para nosotros la misma bendición. Sí, así es. Pasamos a ser parte de ese linaje, sí. de esa tribu de Leví. Exacto. Ahora espiritualmente. Físicamente no. No. Pero espiritualmente sí. Sí, porque todo eso ya es un asunto espiritual, ya no es un asunto natural. No, ya no. No, ya no. Dejó de serlo. Y gloria a Dios. Sí. Porque es mucho más. En esa época. No sé si podemos decir es más fácil, pero yo creo que sí. Porque finalmente no dependemos de quién me va a hablar, yo puedo ir a hablar directo. Así es. Y escuchar directo.
Sí, no tienes que, no tienes, bueno, tenemos un intercesor, un intermediario, Cristo. pero nosotros podemos, gracias a esa sangre, llegar directo al Padre a Exacto. poderlo consultar. Así es. Y a la hora que uno quiera. Así es. No una vez al año. Exacto. No una vez al Porque año. o tiempos después, si no me viene a ver el profeta, Exacto. ¿qué me va a decir Dios? Ujú. Sí, No, ya no dependemos de alguien más. todo eso ya Nuestra comunicación es directa con el pastor, ya no necesitamos el sacerdote, somos el el sacerdote. sacerdote. Así es. Ahora, nosotros hacemos esa función con Exacto. la gente que no conoce. Exacto. Tratamos de formar ese puente entre los que no conocen con Dios. Exactamente. Ese es nuestro trabajo sacerdotal. Qué fabuloso. Es otro nivel Es el que otra tenemos cosa. nosotros. Qué buena vida tenemos. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a despedir de ustedes. Ahorita vamos a seguir hablando de este tema de las vestimentas sacerdotales. Entonces, recuerdan de suscribirse al canal. Estamos también en Facebook, YouTube, Spotify. Ahí nos encuentran. Hay mucha enseñanza que está en estas plataformas. Y recuerdan, siempre en victoria.